Dale la mano a 3 personas y dile feliz año nuevo. Shake the hand of 3 people and tell them Happy New Year. Vamos a hacer del 2026 Let us make 2026 un año espiritual, a spiritual year, un año bendecido en la presencia del Señor. a year that we are blessed in the presence of the Lord. Yo creo que Dios se está moviendo en una manera poderosa I believe that God is moving in a powerful way y que va a moverse de una manera poderosa en la vida de la iglesia, and that He will move in a powerful way within the church, en tu vida, in your life, en tu casa. in your home. Y es tiempo de buscar a Dios It is time to seek God y servir al pueblo como nunca. and serve the people like never before. Y es mi trabajo, It is my job, o siento la responsabilidad or I feel the responsibility de colocarme a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros cada año. to place myself in seeing what God wants to do with us each year. Y comparto con I ustedes share with you que en agosto, mientras estábamos en vacaciones, that in August, while we were in vacation, estoy orando y meditando al Señor, con I el was Señor, praying and meditating with the Lord, para que me diera dirección y nos diera dirección para este año que entraba. so He may direct us for this coming year. Y donde Dios me llevó fue a la Biblia. And God took me to the Bible. Y usted dirá, pues, ¿para dónde te va a llevar? Well, you may ask, where else would God take you? Pero me explico, But let me explain. que debemos de entrar en una profundidad, We must enter into a depth, en unos estudios más profundos, a deeper study. porque a veces solamente nos quedamos por encimita. Sometimes we stay at the surface. Y al quedarnos por encimita, And when we stay at the surface, cuando vienen las situaciones difíciles, when difficult times arrive, no estamos profundizados en lo que necesitamos. we haven't gone to the depths that we need to be. No hemos echado las raíces necesarias. We have not placed the roots that are necessary. Y con la ayuda de Dios, And with the help of God, quiero que usted vaya conmigo en estos viajes que vamos a tomar este I año. want you to take these trips with me this year. Viajes para entrar dentro de la escritura como nunca. A trip where we will go deeper into the scripture like never before. Los martes de nuestro instituto bíblico On Tuesday on our Bible Institute, estaremos estudiando hermenéutica. we will be studying hermeneutics. Es el estudio de los textos y cómo interpretar los textos. It is the study of interpretation of text. Les invito para que vengan y se gocen con I nosotros. invite you so you may come and enjoy yourself with us. Los miércoles estamos terminando ya nuestra serie que empezó en septiembre, On Wednesdays, we will be finalizing our series that started on September. llamada Doctrina de Demonios. It's called The Doctrine of Demons. Y este miércoles, con la ayuda de Dios, This Wednesday, with the help of God, empezamos con el estudio de lo que es yoga. I will start with what is the study of yoga. Hay muchos que andan por ahí diciendo que yoga es simplemente ejercicios, Many saying that yoga is just simply an exercise. pero yo quiero llevarlos a lo que es el origen y el simbolismo detrás de lo que es la yoga. I would like to take you to the origins and the symbolism of what is yoga. No es simplemente un ejercicio It's not just an exercise. y no está basado bíblicamente. It is not biblically based. Puede abrir puertas que usted no quiere que se abran. This may open doors that you do not want to open. Luego de la yoga estaremos entrando versículo por versículo en febrero en el estudio del libro de Gálatas. After yoga, we will be going verse by verse in the book of Galatians. Los viernes On Fridays, en nuestro estudio en inglés it is our Bible study in English. estaremos estudiando adoración y el tabernáculo. We will be studying worship and the tabernacle. Y aquí llegamos a los domingos. And now we arrive to Sundays. Estaremos estudiando lo que se llaman las cartas paulinas, We will be studying what's called the Pauline letters, empezando con el libro de Corintios. starting with the book of Corinth. Estas cartas las escribe Pablo a las iglesias. These letters are written by Paul to the churches. Y el propósito para nosotros estudiar estas cartas And the purpose for us to study these letters
es para que crezcamos un poquito más profundo en la palabra de Dios. And it's so we may grow and profound a little bit more on the Word of God. Es para que la Biblia nos ayude y nos doctrine ella misma. It's so the Bible may help us indoctrinate us itself. No lo que diga el pastor, Not what the pastor says. no lo que digan las reglas de la iglesia, It's not what the rules or regulations of the pero church ¿qué say. dice la palabra de But Dios? what does the Word of God say? ¿Qué dice Dios sobre ciertos asuntos What does God say about certain situations con la cual yo brego o manejo diariamente? by which you manage or deal with daily? Otro propósito es que crezca nuestra fe, The other purpose is so your faith may grow, porque eso es lo que hace la palabra de because Dios. that's what the Word of God does. La fe viene por el oír The faith comes by hearing la palabra de Dios. the Word of God. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, necesitamos más palabra de Dios en nuestra vida. I don't know if you agree with me, but we need more Word of God in our No lives. lo que diga el hombre, no lo que piense el hombre, Not what man thinks or says, sino que es lo que dice las sagradas escrituras de Dios para estos tiempos que estamos viviendo hoy. what does the sacred scripture say for these times that we're living today? Y si si somos sinceros, If we're sincere, lo menos a veces que hacemos es estudiar la palabra de Dios en comparación a otras religiones. the least that we do is study the Word of God in comparisons to other religions. Entonces, otra pregunta es, ¿y por qué las cartas paulinas? The other question may be, why the Pauline letters? ¿Por qué Pablo? Why Paul? Las cartas de Pablo son relevantes, The letters of Paul are relevant. son pertinentes They're pertinent a la iglesia en ese tiempo of the church of that time y a la iglesia del día de hoy. and the church of today. Pablo no aprendió cómo ligar con una iglesia a través de seminarios. He didn't learn how to deal with the church through seminary. Él no aprendió en conferencias, He didn't learn through conferences. pero era un hombre tan enchuflado con Dios But he was a man so connected with God que pudo dirigir la iglesia primitiva espiritualmente. that he was able to lead the primitive church in a spiritual way. Y lo que él enseñaba And what he taught se puede enseñar hoy, can be taught today. tiene sentido hoy, It makes sense today. y me atrevo a decir And I dare say que puede tener más sentido hoy que en el tiempo de Pablo. that it makes more sense today than it did in Paul's time. Y las cartas de Pablo The letters of Paul son las expectaciones de lo que Dios espera de su iglesia are the expectations that God has of his church, y de los cristianos And the seguidores de Jesús. followers of Christ. La palabra de Dios Word of God pone las normas hacia lo que es la santidad. places the norms of what is holiness. Nos confronta It confronts us y nos enseña dónde es que estamos and teaches us where we're at y dónde debemos de estar. versus where we should be. Lo digo otra vez. Nos I'll say it enseña dónde es que estamos It teaches us where we're at y qué necesitamos para llegar a lo que Él quiere que and nosotros what seamos. do we need to be in the place that he wants us to be. Y yo te garantizo I guarantee you que en algún punto en estos estudios, that at some point in these studies, usted you y yo and I, vamos a decir, ouch. we will say, I. Cuando nos encontramos When we find ourselves donde estamos where we're at en comparación in comparisons a donde debemos de estar. to where we should be. ¿Están conmigo todavía? Are you still with me? ¿Por qué entonces el libro de Corintios? Why then the book of Corinth? Mientras meditaba While I meditated, y oraba buscando dirección de I Dios, prayed seeking the direction of God. empecé a leer el libro de I Corintios, started to read the book of Corinth, un libro que he leído en el pasado, a book that I've read in the past, unos libros, some of the books. pero me chocó, But it really struck me. abrió became alive, Se hizo vida vida, como nunca like never before en el pasado. in the past. Y entendí And I understood que era la dirección que debíamos o debemos de tomar. that this was the direction that we should take.
Es un libro importante para nosotros leer It is a book that it's important for us to read y entender, and understand porque nos ayuda a realizar because it helps us realize nuestros propios o nuestras propias luchas our own struggles y and a entender to understand que nuestro caminar en esta fe that our walk in this faith puede ser un caminar largo. can be a long journey. Esta carta presenta principios Its letters present que principles tú y yo that you and I tenemos y debemos de aplicar should apply a resolver problemas, to resolve problems, a resolver situaciones to personales resolve personal situations que aún en el día de hoy that today afectan la iglesia affect moderna. the church more than ever. Corintios era una ciudad completamente pagana, Corinth was a city that was totally pagan. una sociedad que había creado muchas dificultades para los creyentes que vivían en It's a Corintios. society that created many difficulties for the Christians of that era. Y es lo que vemos a nuestro alrededor aún en el This 2026. is what we see today in 2026. ¿Por qué se llaman cartas? Why are they called letters? ¿O por qué es que la Biblia presenta estas cartas? Why does the Bible even present these letters? Y alguien que lee puede que lo encuentre raro Someone that reads may find it strange que 21 libros that 21 books de los 27 del Nuevo Testamento of the 27 of the New Testament son cartas. are letters. Quiere decir el 35% del Nuevo Testamento It is to say 35% of the New Testament son cartas. are letters. ¿Por qué cartas? Why letters? Cartas era la manera de comunicar en estos tiempos. Letters were the way that communication happened at that time. No había text, There was no text. no había FaceTime, There was no FaceTime. no había llamadas telefónicas, There was no phone calls. habían cartas. There were letters. No habían magazines, revistas, There weren't magazines. no había televisión, There weren't television. no había radio, There was no radio. no había teléfonos celulares. There were no cellular phones. Acá entre nosotros, ¿cómo vivieron ellos, verdad? Between us, how did they live back then? Parece algo imposible vivir hoy en día sin un teléfono It feels like something impossible to live today without a cell o phone sin el internet or without the internet. o tantas cosas que nos hemos estado acostumbrando. Or so many things that we're used to. Pero en ese tiempo But in that time, ellos tenían cartas. they had letters. Corintios, Corinth, una ciudad a city, grande y significante en ese tiempo. was very significant at that time. Era parte del imperio griego It was part of the Greek emperor, y luego vino a ser la capital del imperio romano. and it later became the part of the capital of the Roman emperor. Es importante porque si usted estudia la historia secular If you study the secular history y usted ve lo perverso que era el imperio romano, and you see how perverse the Roman emperor was, vas a poder entender la sociedad en la cual está esta iglesia. you would understand the society in which this church finds itself. Esta ciudad era diversa en su cultura. This city was very diverse in its culture. Tenía mucho paganismo romano It had a lot of Roman paganism, y estaban ejerciendo la inmoralidad. and there was a lot of immorality within it. Una ciudad rica en historia It was a city rich in history y rica en dinero, and rich financially porque tenía ventajas geográficamente hablando. because geographically it had certain advantages. Tenían portes It had ports donde entraban los barcos where ships would enter. y había mucho comercio, There was a lot of commerce, haciendo de esa ciudad una ciudad rica e importante. making that city rich and important. Hoy en día, Today, esa ciudad that city viene siendo Grecia, is what's known modern Greece. o mejor dicho, Corintios era una ciudad que hoy en día viene siendo Grecia, Better yet said, Corinth was a city that today is known as Greece, dentro de la área de Grecia, within the area of Greece. que estaba muy influenciada It was very influential. con dos culturas, It was influenced by two cultures. la cultura
griega, the Greek Greece, culture, I said it right, griega, Greece, Griega, y la cultura romana. and the Roman culture. Si usted estudia en lo secular, If you study in a secular sense, de los griegos vino todos los mitos of the Greeks, we get all the mythology y una mezcla de dioses. and a mixture of gods. Y los romanos eran bien inmoral. And Romans were very immortal. Y si tú mezclas Immorality. y si tú mezclas esas dos culturas, If you mix those two es cultures, una cultura griego-romano, a culture that's Greek and Roman, es una cultura perversa it is a perverse culture que están dado a muchos dioses. that's given to a lot of gods. Dentro de ese contexto, Within that context, Pablo va y establece una iglesia. Paul goes and establishes a church. Déjame explicarle Let me explain to you que no hay ciudad that there is not a city que Dios no pueda rescatar. that God cannot save. Lo digo otra vez para I'll este say lado. again for those in the right side. No hay ciudad que Dios no pueda rescatar. There's not a city that God cannot save. Y aunque estamos en Paterson, New Jersey, And although we're in Patterson, New Jersey, se ha establecido una iglesia God has established a church que tiene la responsabilidad that has the responsibility de brillar to shine, aunque la sociedad esté apagada. although the society may be off. El autor The del author libro de Corintios, Of the book of Corinth, no hay duda que fue el apóstol Pablo. there is no doubt that it was the Apostle Paul. Él escribe esta carta en su jornada, en su tercer viaje misionero, He writes his letter during his third missionary trip. y se encuentra en Éfeso. He finds himself in Ephesians. Y ya a este tiempo en su vida, At this time in his life, dicen que tiene más o menos de 55 años, it is believed that he was about 55 years old, un joven, young, un baby todavía. still a baby. Pero sí, I have my reasons for saying that. Tengo mis razones por decir eso. Tiene sus experiencias, But he has his experiences. ha plantado He's iglesias, planted churches. tiene sus 55 años He's 55. y ha plantado iglesias en una cuarta parte del mundo allá. He has planted churches in a fourth part of the earth by the Mediterranean area. Mediterráneo. Es allí. Una cuarta parte de esa área. A fourth part of the area. Él había visitado y había formado iglesias. He had already visited and formed churches. El propósito por la cual él escribe esta carta. The purpose by why he wrote this letter. Y hoy pues vamos a concentrarnos en la introducción, Today we're just going to focus on the introduction. porque yo quiero que usted venga la semana que viene. I want you to show up next week. El propósito por la cual él escribe esta carta The purpose why he wrote this letter es porque quiere hablarle a la iglesia sobre la unidad de la iglesia. is because he wants to speak to the church about the unity of the church. Había un ego en Corintios There were egos in Corinth que resultaba that resulted en grupitos in different groups dentro de la iglesia. within the church. Y otras cosas con las cuales él está bregando con esta iglesia, And other things that he's dealing with this church. no solamente hay prácticas paganas, Not only pagan practices, éticas de inmoralidad, ethics of immorality. la sociedad había influenciado la iglesia. Society had influenced the church. Y dentro de todo lo que está ocurriendo, él escribe para empezar a poner barreras, And while all of this is happening, he's writing to create barriers, paredes, walls, para que ellos entendieran so they may understand qué es lo que Dios requiere de ellos como cristianos. what God required of them as Christians. Había un problema también en esta ciudad There was a problem in this city que se infiltraba dentro de la iglesia, that infiltrated into que the no church. aceptaban la resurrección del cuerpo They did not accept the resurrection of the body y afectaba lo que era la fe and affected what was faith y el creer en la resurrección. and to believe in resurrection. So, él batalla una iglesia que él mismo fundó, So he's battling with a church that he founded himself que está ahora batallando contra la unidad y la pureza. that's now battling between purity and impurity. Y
y está tratando de que la iglesia no se desintegre And he's trying for the church not to disintegrate a diferentes to different facciones, factions, divididos por issues doctrinales y morales. divided by different doctrinal and moral issues. Y lo que hace es que enfoca a Cristo. And what he does is that he focuses in Christ. Él estructura a los corintios sobre una énfasis congregacional. He instructs the Corinthians to have a focus congregational. Y empieza a atacar lo que son las divisiones. And he starts to attack what is division within the church. La autoridad y el poder de esta carta The authority and power of this letter es como él habla que la unidad is how he speaks about unity es una realidad teológica is a theological reality y no una estrategia organizacional. and not a organizational strategy. Déjame explicarle. I'm going to explain. Hoy en día Today, tenemos muchas conferencias we have many conferences donde líderes de iglesia van where religious leaders para aprender estrategias go to learn strategy, de cómo crecer la iglesia, how to grow their church, de cómo evangelizar, and how to evangelize, de cómo traer unión a la iglesia. and how to bring unity to the church. Esos son estrategias de organización. These are organizational strategies. Yo no estoy diciendo que eso es malo. I'm not saying that's bad. Necesitamos sistemas para poder sostener el crecimiento en una iglesia. We need systems to be able to sustain the growth of a church. Tenemos que tener organización para que todo vaya corriendo bien y no todo caiga sobre una o dos personas. We need systems and we need to have structure so everything runs smoothly and not be bearing on just one or two people. Pero lo esencial, But the essential, lo que está al fondo de lo que nos mueve, what's in the depths of what moves us, debe de ser una realidad teológica. should be a reality that's theological. Y esa realidad teológica And that es: theological reality is, ¿dónde estuviera yo si no fuera por el Señor? where would I be if it wasn't for the Lord? Lo digo otra vez. I'll say it again. ¿Dónde estuviera yo si no fuera por el Señor? Where would I be if it wasn't for the Lord? Y como he reconocido And since I've recognized que Él ha sido bueno conmigo, that He has been good to me, entonces trabajo y hago so I work and I do por agradecimiento a Él. in appreciation to Him. Y eso es la realidad teológica. And that's the reality that's theological. Hay divisiones There are divisions, y constantemente en el libro de Corintios, and constantly in the book of Corinthians, Pablo pone el enfoque en Cristo. Paul puts the focus on Christ. Porque si todos aquí en esta mañana Because if we all here this morning ponemos nuestros ojos en Cristo, place our eyes on Christ, en lo que Él ha hecho con nosotros, what He has done for us, en lo que Él ha hecho por nosotros, and what He has done to us, no tengo que venir con 7 estrategias I evangelísticas, don't need to come over with 7 strategies of evangelism, sino que dentro de tu corazón but that inside of your hay heart un agradecimiento there is an appreciation que usted mismo va a testificar de lo que Dios hizo contigo. that you will testify about what God has done with you. ¿Están conmigo todavía? Are you with me? Y esa es la realidad teológica. And that is a theological Cuando la reality, iglesia pone sus ojos en Jesús, that when the church fixed their eyes on Christ, no en el pastor, not on the pastor, no en los not líderes, on the leaders, sino que todos estamos aquí por la gracia y la misericordia de Jesús. but that we're all here because of the grace Y and no the hay mercy of nadie Christ. más grande que el otro, There's no one greater than the sino other, que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de but that Dios. we've all sinned and we all been dispersed. Y si no hubiera sido por el Señor, And had it not been for the Lord, ¿dónde estaría yo? where would I be? Y es por eso que nos reunimos. That's why we congregate. Y es por eso que trabajamos That's why juntos. we work. Y eso es nuestro enfoque, That's our focus, no simplemente estrategia de hombre. not just strategies of men. Hay problemas que se enfrentan en este libro.
There are problems that are confronted in this book. Del capítulo 1 al 4 From chapter 1 to 4, es la división en la iglesia. there is division within the church. En capítulos 5 y 6, Within chapter 5 and 6, disciplina. there is discipline at the church. Capítulo 7, Chapter 7, casamiento y divorcio. marriage and divorce. La capítulo 8 hasta el 10, Chapter 8 to 10, hay disputas doctrinales. there are disputes that are doctrinal. Y capítulo 12 al 14, Chapter 12 to 14, hay malentendidos de los dones there's espirituales. misunderstanding of the spiritual gifts. Y si vemos esta lista, And if we see this list, aunque estaba relevante en el tiempo de Pablo, although it was relevant in Paul's time, es relevante en el it 2026. is also relevant in 2026. Pablo establece esta iglesia Paul establishes this church. y usted puede ver cuándo él la establece yendo al libro de los Hechos capítulo 18. And you see when he establishes it on the book of Acts, chapter 18. Y aunque él la establece y después se sigue en sus viajes misioneros, Although he establishes it and continues in his missionary trips, él sigue en contacto con he keeps in ellos contact with them y con todas sus and with iglesias. all these churches. Y en el Nuevo Testamento vemos las cartas que él escriba a todas sus iglesias. And in this New Testament, we see all the letters he writes to these churches. Pero concerniente a la iglesia de But Corintios, concerning to the church of Corinth, él recibe un reporte verbal. he receives a verbal report. Y cuando tú lees el libro de Corintios, él mismo dice, me llegaron los de la familia de Chloe. And if you read the book of Corinth, he speaks about how he received the family of Chloe. Y él también describe que llegó una delegación de Corintios, He describes how a delegation of Corinth de la had arrived iglesia, from the church. vienen donde él They come to him para hacerle preguntas to ask questions. y para que él les guíe And so he may guide them a ciertas cosas to específicas. certain things that were specific. Y son estas dos cosas que lo impulsan These are the two things that push him a escribir esta carta. to write this letter. Y ahora And now entramos we enter al capítulo 1 del primer libro de Corintios, chapter 1 of the first book of Corinth, versículo 1. verse 1. We have it. Se me olvidó darle el texto a nuestra hermana Zoe. I'm sorry, Zoe. Capítulo 1 y el versículo 1 Chapter 1, verse 1, de la primera carta hacia los Corintios. the first letter to the Corinthians. Vamos a quedarnos hoy simplemente en la salutación. We're just going to stay in the salutation. Quise darle el contexto en la cual Pablo está escribiendo esta carta. I wanted to give you the context in which Paul was writing this letter. Tiene todas estas cosas en su mente He has all these things in his mind, y empieza a escribir esta carta. and he starts to write this letter. Pablo, Paul, léelo conmigo, la carta. read it with me. Dilo conmigo. Pablo, Say it with me, Paul. Pablo. Paul, Déjame explicarle let me explain to you. que él empieza esta carta en un patrón que es normal en ese tiempo. He starts his letter in a pattern that is normal for that time. No es normal hoy en día. It is not normal today. Hoy en día cuando escribimos una carta, Today, when we write a letter, le ponemos primero a quién va a ir la carta we write the to it's going to first. y la firmamos de quién vino la carta. And then we sign it from who it's coming from. Pero en los tiempos bíblicos But in the biblical times, no se decía a quién va la carta. you would never start with who the letter's going to. Primero empezaba quién escribió la carta. You would start it with who wrote the letter. En otras palabras, usted ve en el libro de Apocalipsis, In the book of Revelations, you will see cuando él escribe, when he writes, Jesús le dice al profeta que escriba when Jesus tells the prophet to write las cartas the letters a la iglesia. to the churches, Él le dice al profeta, he tells the prophet, escribe la carta a la iglesia de Éfeso. write the letter to the church of Ephesians. Yo, el alfa y omega, I, the Alpha and the Omega, el principio y el fin. the beginning and the end.
Entonces él empieza la carta He starts the letter describiendo quién él es. describing who he is. Es el patrón que estamos viendo también This is the pattern that we're seeing cuando usted lee las cartas de Pablo. when you read the letters of Paul. Si hoy en día usted escribe una carta, If today you were to write a letter, usted pone a quién usted va a darle la carta. you start with who you're directing the letter to. Si usted, como yo, recibía cartas I used to receive letters antes de text before we had text. y las cartas decían, The letter would say, mi amado obsesión, my beloved obsession, más o menos. more or less. Pero en este tiempo But at this time, empieza la carta the letter starts en el patrón, I waited all night just for that one, al patrón to the pattern del tiempo antiguo. of the ancient time. Pablo, Paul. let's put it back up, verse 1. Se sigue describiendo He continues describing himself, diciendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. he says, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God. Y con él está el hermano Sóstenes. And with him is brother Sosthenes. Déjame entrar en otro detalle. Let me enter into another detail. No solamente él escribe, soy Pablo, Not only does he say, I'm Paul, sino que declara sus but he credenciales. declares his credentials. Porque cuando usted sigue estudiando y leyendo When you continue to study and read sus cartas, his letters, usted va a notar, you will note que los cristianos de ese tiempo Christians of that time están cuestionando la autoridad de Pablo como apóstol. are questioning the authority of Paul as an apostle. Muchos no lo querían aceptar Many did not want to accept him como un apóstol. as an apostle. Y es por eso que cuando él escribe sus cartas, And that's why when he writes his letters, y usted puede ir a todas sus cartas en la salutación, and you can see every single one of his letters in en the la salutation, introducción, in the introduction, él declara, he declares, soy apóstol porque me llamó Cristo, no el hombre. I'm apostle because Christ called me, not man. Porque el hombre no quería aceptar a alguien que no fuera de los originales 12. Because the people did not want to accept someone that was not of the original 12. Tenían requisitos para poder ser un apóstol. They had requirements to be able to call yourself an apostle. Y según muchos en la iglesia primitiva, And according to many in the primitive church, Pablo no requería no tenía esos requisitos Paul did not meet the requirements para ser un apóstol. to be an apostle. Entonces él se describe So he describes himself no solamente en esta carta, sino en muchas de sus cartas, not only in this letter but in many of these letters, proclamándose apóstol, proclaiming himself apostle, llamado por Jesucristo, called by Christ, no por el hombre. not by man. Y luego pone, y conmigo está And he later says, and our brother Sóstenes. Sosthenes. Sóstenes, muchos dicen y creen, Many believe that Sosthenes es la cabeza de la iglesia de la sinagoga en Corintios. is the head of the church of the synagogue in Corinth. Y dicen que a Sóstenes le dieron una paliza And they say that Sosthenes was beaten por haber protegido a Pablo. because he protected Paul. Pero ahora está con él en estos momentos, But now they're together in this moment en un viaje misionero. in a missionary trip. Luego sigue el versículo 2 a la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Then he continues on to verse 2 and 3. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere,
who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours, grace and peace to you from God our Father and our Lord Jesus Christ. Y hasta aquí cerramos en el día de hoy. And this is where we're going to close. La semana que viene Next week, seguiremos estudiando el libro de Corintios we'll continue studying the book of Corinth y las dificultades que se enfrentaban a esta iglesia and the difficulties that this church encountered y cómo Pablo lidiaba con cada situación. and how that Paul dealt with every situation. Va a ser algo diferente, It's going to be something different. algo que 25 años de ministerio nunca lo he hecho, como la ayuda de Dios me va a ayudar estos Something meses. that in 25 years of ministry I've never done, and the Lord will help me to do this. Y espero que sea bendición para cada uno de And I nosotros, hope that this may be of a blessing for every single one of a us, mí y a ti, for myself and for you. porque eso es lo que hace la palabra de That's what Dios. the Word of God does. Lo que quiero hacer ahora What I want to do now es invitarlos is to invite you para que vayan a este viaje conmigo, so you may take this trip with me. que juntos, So together, como iglesia, as a church, entremos a un estudio profundo we may enter into a profound study, y que el Espíritu Santo nos guíe and the Holy Spirit may guide us y nos lleve a toda verdad and may take us to every truth y nos ayude a entender and may help us understand quiénes somos who we are, y qué necesitamos what do we need en estos últimos días. in these last times. Si usted If you, en esta mañana this morning, quiere unirse a mi oración, want to unite to my prayer, quiere entrar en este viaje conmigo, you want to enter in this journey with me, ahí donde tú estás, right where you're at, usted se pone en pies. you may stand up. Y vamos a orarle al Espíritu Santo de Dios We're going to pray for the Holy Spirit que nos ayude, that may help us, que nos guíe, that may guide us, que nos dé entendimiento y iluminación that may give us understanding and illuminate us en este estudio específico in this specific study para la iglesia. for the church. Cierre sus ojos, You may close your eyes incline su cabeza, and bow your heads. levante su manita y di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana This morning, vengo ante ti, I come before you. me uno I unite al corazón del pastor esta to the mañana. heart of the pastor this morning. Necesitamos We need que tú nos enseñes, that you may teach us, nos instruya, instruct us, nos ilumine illuminate us, para yo poder entender tu palabra so I may understand your word como nunca like never. quiero entenderla, Señor. I want to understand it. Llévame Take me a las verdades to necesarias the necessary truths para la vida mía, Señor. for my life, Que mi fe aumente that my faith may grow, y que este año and that this year sea un año de victoria, may be a year of victory, porque he encontrado because I have found un conocimiento que nunca había tenido. a knowledge that I've never had. Y te pido And I ask, que tú me ayudes a encontrarla en tu palabra. find this in your word. Quiero ir en este viaje. I want to take this journey. Quiero profundizar en tu palabra I want to go deep into your word, y quiero conocerte más. and I want to know more. Y te pido todo esto And I ask for all of this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén Amen. y amén.